Se abre la sesión. Muy buenas tardes. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a través de la cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión sobre el funcionamiento de antena en la comuna de Tolten. Oficio del Ministro de Economía, por medio del cual informa acerca de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley número 21.456 sobre el total de solicitudes de subsidios a pequeñas y medianas empresas, el total de aprobaciones de esta y el total de pago efectivo de subsidios con indicación del número de empresas favorecidas y el número de trabajadores correspondientes. Esta información, señala el señor Ministro, corresponde a los meses de junio a octubre del año en curso. Copia del Director del Trabajo, mediante la cual remite glosas número 4 y 5 de la Dirección del Trabajo, correspondiente al tercer trimestre de este año. Oficio del Subsecretario de Previsión Social, a través del cual responde oficio de la Comisión acerca de la posibilidad de extender las tablas de mortalidad para los pensionados en el marco del estudio de la reforma previsional. Copia de oficio del Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, remitido a la Directora de Presupuestos, en la cual solicitan autorizaciones varias en materia de gestión de personas y reitera petición de oficio para conocimiento de los diputados miembros de la Comisión. Oficio del Subsecretario de Previsión Social, a través del cual responde correo electrónico el diputado señor Alberto Undurraga sobre sugerencias, observaciones y reclamos a la pensión universal garantizada. Carta del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, por medio de la cual solicitan el apoyo correspondiente con el fin de incorporar en la ley número 21.405 sobre el reajuste al sector público a los establecimientos particulares subvencionados con el fin de evitar que el reajuste salarial de los trabajadores y trabajadoras quede a la arbitrariedad de los sostenedores. Carta de la Presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señora Ana Lamas, mediante la cual solicitan audiencia para exponer acerca de la actual mesa de negociación para la revisión, actualización y mejora del actual acuerdo marco, conjuntamente con la Corporación Nacional del Cobre y la Asociación Gremial de Empresas para la Minería y Rubros Asociados. Asimismo, remite otra carta en donde informa la situación de la mesa de acuerdo marco, CTC, CNTC, AGEMA y Codelco como facilitador y garante. Una nota del Movimiento Convergencia Socialista Comunitario, a través de la cual solicitan la aprobación del proyecto de reforma previsional, considerando en general los 3 puntos que indican en carta que adjuntan, que no están materializados o no se han mencionado en la propuesta a modo de poder plantearlo y discutirlo en el Congreso. A continuación, señor presidente, haré mención de las siguientes solicitudes de audiencias para exponer acerca del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias. Pide audiencia el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, CONAPYME, Asociación Nacional de Pensionados Jubilados de Rentas Vitalicias, Asociación Gremial de Asesores Previsionales de Chile, el señor David Bravo, director del Centro de Estudios UC, la Central Autónoma de Trabajadores y la Coordinadora de Trabajadores de la Minería. Y por último, señor presidente, una nota de la bancada de la UDI, mediante la cual informa que la diputada señora Marlene Pérez reemplazará en la presente sesión al diputado señor Henry Leal. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias al señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien, se ofrece la palabra en varios. Diputado Lave. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los asesores, diputados, diputadas y al Ejecutivo que seguramente está afuera esperando entrar. Presidente, hemos visto en las noticias que el gobierno se ha juntado o le llegó una solicitud hace pocos días de 15 centros de estudio y hoy día ya son 20 centros de estudio, los cuales se están juntando para ir viendo detalles de esta reforma que hoy día ya ingresó al Parlamento. Reforma en donde son detalles para ver lo que va a pasar con el 6%, datos específicos. Mi pregunta es, ¿el gobierno va a estar paralelamente a lo que vamos a estar haciendo los parlamentarios y parlamentarias? ¿Va a estar
haciendo algo que se llama prelegislativo, porque a mí me gustaría, presidente, por su intermedio, es preguntarle al Ejecutivo, o oficiar si es que lo tienen ahí, y lo vimos como acuerdo entre todos los parlamentarios, que todos esos centros de estudio vengan para acá y vengan a hacer sus preguntas al Ejecutivo acá, donde hoy día se está discutiendo la ley. O sea, paralelamente, construir un acuerdo o construir reuniones paralelas a lo que es la ley hoy día de pensiones, creo que es un error del Ejecutivo, creo que es una falta de respeto para los parlamentarios, y lo que espero y pido que se pueda oficiar por su intermedio, presidente, al Ejecutivo para saber qué va a pasar con eso, porque hoy día la gente está viendo esto y lo que queremos es poder hacer la discusión acá, que es lo que corresponde en el Congreso. Gracias, presidente. Punto controvertido, así que le doy la palabra al diputado Diego Ibañez, después al diputado Juan Santana. Gracias, presidente. Es bien sencillo. Si y además el Ejecutivo viene llegando, así que pueden contestar ellos también. Pero No, yo solo señalar que si es que hay alguna organización que quiera... Adelante, ministro. bienvenida a la señora ministra del Trabajo, al señor ministro de Hacienda y al señor subsecretario de Previsión Social. Seguimos la sesión, tiene la palabra el diputado Ibañez. Lo que si hay alguna organización o fundación o centro de pensamiento que quiera ser escuchada, puede efectivamente solicitarlo a esta corporación, y también el diputado Alavés podría invitarle. De hecho, hagamos una lista e invitemos a este espacio, no hay ningún problema, pero decir que el gobierno tiene algún tipo de responsabilidad por bypasearse este espacio formal de la comisión me parece un poquito exagerado, diputado. Entiendo que viene con hartas ganas de pelear, parece, pero tratemos de mantener el clima. Presidente, gracias. Gracias, diputado Santana. Sí, un poco lo mismo que señalaba Diego, en el sentido de que el gobierno puede recibir a cualquier tipo de organización cuando se está tramitando un proyecto. Y eso no es incompatible a que la comisión que lo está tramitando pueda convocar e invitar a esas mismas organizaciones, porque este es el espacio deliberativo. De hecho, el único momento en donde se trató de reemplazar el Parlamento por otro espacio, particularmente por la moneda, fue en el gobierno anterior, cuando el presidente Piñera convocó a algunas comisiones precisamente para abordar temas que debían verse dentro del Parlamento. Por lo tanto, yo creo que este grado de ansiedad no es correspondiente para la discusión que vamos a dar, y todos y todas tenemos la posibilidad de invitar a quienes queramos, dirigentes, organizaciones, y ese periodo todavía no ha empezado, y el presidente, me imagino yo, que va a abrir un periodo de audiencias en donde todos los parlamentarios, como ocurre en cada comisión, vamos a tener la posibilidad de sugerir organizaciones o dirigentes para que vengan a opinar acerca de la reforma. Diputado Soberbón. Perdón. Mire, es que a mí me parece muy grave lo que ha pasado estos días, porque la reforma apenas se presentó tuvo una cantidad de críticas enorme, cosa de ver, cierto, los diarios todos los días, producto de no de la inspiración, no de lo que se quiere lograr, sino que más bien de los datos que se han entregado. Y por lo tanto yo le quiero preguntar a la Comisión muy francamente y al Gobierno si tienen la disposición de tener la discusión en el Congreso hasta que esos datos se aclaren y se revisen, porque lo que no puede pasar es lo que sucede hoy día en los diarios, ministro. Entonces, no pueden haber 20 organizaciones que están dudando de los datos que ustedes nos dieron a nosotros. Entonces, nosotros planteamos, cuando ustedes vinieron aquí a la Comisión, de que habían algunas dudas respecto de los datos que le íbamos a pedir, pero porque fue una apreciación así muy simple, pero hoy día que lo pidan 20 organizaciones nos parece muy grave, porque son organizaciones técnicas que no son políticas, y por lo tanto la crítica más bien va al tema de fondo. Y a mí me parece que el gobierno debiera primero dilucidar qué es lo que realmente va a presentarle al Congreso, y luego de eso podremos imprimir de nuevo las 400 páginas si es que los datos están equivocados. Y a mí, muy francamente, se lo digo al ministro con mucho respeto, pero a mí me parece muy grave también que se insinúe en algunas declaraciones de que este proyecto tiene contradicciones con respecto a lo que el ministro sostenía cuando era presidente del Banco Central el año 2017 respecto de los efectos del reparto en la economía. Entonces, porque se debilita a la institución, se debilita al ministro, cosa que nadie quiere. Y por lo tanto, yo de verdad le asigno una gravedad muy alta a la situación, y yo
le propongo a la comisión que nos esperemos unos días, que el gobierno se junte con los organismos técnicos que están cuestionando esto, porque a mí no me parece bien, quiero dejarlo súper claro, no me parece bien que se haga público, no me parece bien que se cuestione de esta manera tan dura, ¿cierto?, una reforma que está muy bien intencionada. Entonces, yo creo que la comisión debiera darse un plazo de unos días para conversar con el gobierno en privado, y hacerlo para que el proyecto pueda fluir de mejor manera. Pero como le digo, yo creo que estos cuestionamientos a los datos técnicos que se han entregado dejan en entredicho una reforma que todos queremos hacer. Gracias, presidente. Me pidió la palabra el diputado Durán y después el ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Independiente de lo que los colegas plantean, cierto, sus posiciones, en el fondo, de alguna manera entendámoslo, que surgen dudas, ya por decirlo de alguna forma, respecto de la participación o la intervención de algunos centros de estudios que el gobierno tiene el legítimo derecho de juntarse. Yo eso también quiero ser claro en ese tema, puesto que nosotros como diputados también tenemos esa misma independencia. Yo no cuestiono de alguna forma que el Ejecutivo se reúna con los centros de estudio en buena hora, puesto que si hay observaciones que se están planteando, está bien que en una propuesta tan importante, en un proyecto tan importante que esperan los chilenos, zanjemos todas esas dudas y obtengamos el mejor proyecto que se necesita para mejorar las pensiones. Pero aparte de eso, yo lo que quería proponer, presidente, es que como Comisión de Trabajo y Seguridad Social podamos tener un encuentro también, una jornada, donde podamos recibir a los centros de estudio para ir escuchando también, porque aquí tendremos conocimiento todos, cual más, cual menos, de estas materias, pero la parte técnica a fondo la conocen los centros de estudio, ¿ya? Entonces podríamos tener una jornada donde podamos escuchar también esos planteamientos, de tal manera que, como lo dije, mi único objetivo en esta comisión como diputado es que podamos llegar a un acuerdo y lograr una mejor reforma previsional para los chilenos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Bueno, nosotros llegamos con la discusión ya iniciada, pero quisiera señalar lo siguiente. Primero, respecto del tema de los datos, lo que han planteado los centros de estudio nos parece un planteamiento totalmente legítimo, ¿ah? A mí me ha tocado en diversas oportunidades en el Banco Central, ahora en el gobierno, ¿cierto?, que frente a ciertas proyecciones uno publica la información, a veces a petición de determinados centros investigadores, otras veces de motu propio. Por ejemplo, siendo presidente del Banco Central, el año 2021, generamos un manual para explicar todos los modelos macroeconómicos de proyección del Banco Central, con los códigos correspondientes, con los datos, etcétera, para que pudieran ser usados por cualquier analista que quisiera ya sea reproducirlo o proyectar con supuestos alternativos. Eso, presidente, no involucra cuestionamiento en ningún sentido, es una cuestión de transparencia, que ya sea que uno la ofrezca o que se la pidan, sigue siendo transparencia. Los centros de estudio, bueno, el propio subsecretario se ha reunido con ellos, pero conociendo a las personas que integran o que hicieron esta declaración, no me cabe duda de que ellos no están pidiendo esta información porque estén dudando de los datos, sino que porque para sus propios propósitos, su capacidad para análisis, etcétera, en torno a la reforma previsional, que es un tema muy importante, les gustaría también poder usar los mismos modelos, los mismos datos para hacer ciertas proyecciones. Entonces, yo entiendo que, cierto, en el proceso político haya cuestionamientos, etcétera, de distinta naturaleza, pero no involucremos ni a los centros de estudio, ni al gobierno, ni las instituciones que tienen plena disponibilidad a compartir su información en esa dinámica. O sea, en nuestro caso hemos conversado con los centros de estudio, estamos viendo exactamente cómo entregarles la información para que ellos la puedan utilizar,
pero yo creo que si hay alguna duda sobre si ellos están cuestionando los datos, es cosa de preguntarles, no basta no es necesario suponerlo. Ahora, respecto del punto sobre las declaraciones, las opiniones que puede haber dado cuando era presidente del Banco Central respecto de la reforma en aquella época propuesta por el gobierno de la presidenta Bachelet y la relación entre reparto y capitalización individual. Quiero señalar que, como vamos a exponerlo dentro de un momento, el informe de productividad que acompaña este proyecto está elaborado exactamente con el mismo modelo con el cual se hicieron las proyecciones en esa oportunidad. Y por lo tanto, haciéndose con el mismo modelo y con los mismos datos, no vamos a tener ningún problema en explicar por qué lo que está acá y lo que declaramos en el informe de productividad no es contradictorio con lo que se dijo en esa ocasión. Así que no tenemos necesidad de hacer reuniones especiales, de prolongar las sesiones para aclarar algo que se lo podemos aclarar en esta misma sesión. Gracias, presidente. Muy bien, vamos a dar por cerrado esta parte del debate. Vamos a entrar en la orden del día. En varios, adelante. Otro tema. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a nuestros invitados e invitadas, al ministro, la ministra, subsecretarios por allá atrás, y asesores, etcétera, representantes del Ministerio del Trabajo que están presentes. No, una consulta. Lo que pasa es que ha trascendido en prensa que en la comisión que está al lado, en Constitución, se está abriendo la posibilidad de ver el proyecto de autopréstamo de los fondos previsionales. Entonces yo quería consultar a la comisión. Como ustedes saben, yo soy parlamentario nuevo, pero me parece que sería prudente que en circunstancias que estamos discutiendo el proyecto de reforma previsional y que en este proyecto está incluido una cápite que dice relación con el autopréstamo, que no estuviéramos tramitando proyectos paralelamente que van a tener incidencia en la misma materia y que pidamos, ojalá, que ese proyecto lo revise la Comisión de Trabajo. Me parece que es prudente que podamos quizás hacer el comparado en relación a eso, en vez de tenerlo en tramitación en Constitución. Desconozco el procedimiento, pero entiendo que si la Comisión lo tiene bien, podríamos solicitarlo, presidente. Gracias. Gracias, diputado Giordano. Desde el punto de vista formal es un proyecto distinto toda vez que es reforma constitucional y este es un proyecto de ley. Ahora, desde el punto de vista del fondo usted tiene razón, se lo vamos a decir a la presidenta de la Comisión de Constitución y también se lo vamos a comunicar a los comités. Pero sería bueno que ustedes se lo comunicaran a cada una de sus bancadas porque lo que se define en esa comisión, ustedes saben, cada comisión es autónoma para definir las distintas tablas. Pero respecto al fondo, a mi juicio usted tiene razón. Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez, después el diputado Benjamín Moreno. Sobre el punto, adelante. Presidente, pero ¿se puede pedir el proyecto para que lo vea esta comisión? Porque pues que pase por allá. Porque es reforma constitucional. Bueno, es que ahí hay todo un debate, porque en el fondo, ¿cuál es la comisión especialista de ver materias previsionales? Pero en materias previsionales es esta comisión. El 10%, por ejemplo, no se vio nunca acá. Es cierto, pero creo que igual podría ser un tema, por lo menos que se revise por parte de los jefes de comité, presidente. Se lo vamos a solicitar a los jefes de comité. Muy bien. Diputada Marlene Pérez. Gracias, presidente. Vengo en reemplazo del diputado Leal, que no se encuentra para la asistencia. Ok. Y muy breve. Respecto al proyecto, tengo entendido, lo conversaba recién con la colega, que se van a presentar los datos con los que se construyó el proyecto. En la sesión de hoy era lo que quería solicitar, pero como llegué un minuto tarde, está perfecto, lo vamos a conocer. Eso, muy bien, gracias. Justamente... Saludar al ministro y a la ministra. Muy bien, gracias, diputado Moreno. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, al ministro y al subsecretario. Para cerrar el punto, ministro, usted señaló que, o se puede desprender de lo que usted señaló, le quiero hacer la consulta francamente, que estos centros de estudio están pidiendo o están poniendo en duda estos datos porque quieren hacerse de los modelos o porque hay una duda legítima de los datos. Y lo segundo, con eso también podemos desprender de que aseguran de que no hay fallas en estos datos, de lo que señaló. Gracias, presidente. Dado que es materia de la exposición, lo vamos a dejar al momento que leemos la palabra para la exposición. ¿Estamos nada más en varios?
¿En varios? Ok, vamos. Yo sé que estamos... A ver, presidente, primero saludar al ministro, al subsecretario y a la ministra. Preguntarle a usted, ¿se acuerda que habíamos quedado que íbamos a ver la ley Karim después de... Y están preguntando mucha gente que cuándo se va a ver esa... No sé, por eso yo pregunto cuándo se va a ver, porque quedamos, ¿te acuerdas que quedamos en un compromiso? Sí, vamos a hacer sesiones paralelas a partir de la próxima semana legislativa. Okay. Muy bien, no hay más varios. Vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que, comillas, crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, cierre comillas, correspondiente al boletín 15480-13 calificado con urgencia simple. En esta sesión han sido invitadas la señora Janet Jara Román, ministra de Trabajo, le damos nuevamente la bienvenida, al señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, también le damos la bienvenida, al señor Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, también le damos la bienvenida, al señor subsecretario del Trabajo que está ahí atrás, don Giorgio Bocardo, también le damos la bienvenida, al señor Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, que está junto a la señora Jimena Quintanilla, le damos la bienvenida también a ellos. No sé si me faltó saludar a alguna autoridad del Ejecutivo. Bien, estamos... quedamos en la sesión anterior en que se terminó la parte expositiva del contenido, en la primera parte expositiva, después vamos a ir en detalle, por supuesto, y ahora iba a seguir con los distintos ejemplos. En eso quedamos, si bien entiendo. Entonces, le damos la palabra al Ejecutivo, no sé quién toma la palabra. Señor ministro de Hacienda, y ahí sí se puede referir a la pregunta pendiente que quedó del diputado Moreno durante su exposición. ¿Esto no ha sido enviado? ¿La continuación? Sí. Muy bien, adelante. Gracias, presidente. Justamente ahora vamos a ver las proyecciones de lo que serían los beneficios, las pensiones con la reforma que se propone, así que es una buena oportunidad para tomar la pregunta que se hacía hace un momento y simplemente reiterar, y después, en fin, lo puede profundizar el subsecretario Larraín, que en ningún momento, ni en lo que se ha escrito, ni en lo que se ha declarado, ni en lo que se ha conversado, los centros de estudio han puesto en duda las cifras con las que está trabajando el gobierno. Tenemos que entender que la lógica de los centros de estudio es hacer investigación, hacer proyecciones, hacer análisis. Los centros de estudio no están creados para poner en duda o cuestionar o fiscalizar o juzgar los datos de las políticas públicas que se proponen, sino que es un trabajo académico. No sé si es difícil de entender, pero no sé, los que hemos estado en uno y otro lado más o menos lo podemos entender. Respecto de las proyecciones, tenemos hay un primer set de proyecciones que se construye en torno a los promedios y medianas del sistema. Posteriormente vamos a ver casos específicos de personas con rentas de determinada magnitud, cierta edad, etcétera. Entonces tenemos en este caso, en primer lugar, tenemos las proyecciones para las pensiones sin reforma y los incrementos producto de la reforma. Entonces tenemos en este cuadro primero los actuales pensionados. Tomamos en este caso los valores actuales, cuál es la pensión actual que tienen, diferenciamos entre promedio y mediana, tanto para el sistema sin reformas como en el aumento. Entonces lo que tenemos es que en la situación actual, sin reforma, la pensión total de los actuales pensionados es en promedio de 10,4 UF y la mediana 7,7 UF. El hecho de que el promedio sea mayor que la mediana quiere decir que en la distribución de los pensionados hay algunos pensionados que tienen beneficios muy altos, que son los que tienden a arrastrar el promedio, tienden a subir el promedio. La mediana es mucho más representativa de la masa de los pensionados, es el punto medio, ¿cierto?, de la distribución de pensiones. Dentro de lo que está aquí como pensión total, estamos incluyendo la pensión autofinanciada y el APGU. Y por eso es que aquí se obtienen valores, ¿cierto?, que por ejemplo con 7,7
o sea, estamos hablando más o menos de 8 multiplicado por 34.000 y tantos pesos, ¿cierto? Nos va a dar un monto que es bastante superior a la pensión autofinanciada. Recordemos que en una de las primeras láminas de esta presentación se mostraba que la mediana de la pensión autofinanciada es del orden de los 64.000 pesos. Sí, pero al sumarle la PGU, por supuesto, esto sube y se ubica en estos valores. Solo corregir una cosa formal, tiene razón el diputado Sauer, efectivamente no había sido enviado esta parte. Sí. Sí, adelante, hermano. Lo están enviando en este momento a través del WhatsApp para que lo alcancemos a bajar todo. Ok. Lo que está presentando el ministro. Está atrás suyo, Alberto. La secretaria. Bien. Luego, en las dos líneas siguientes está el efecto del aumento de la PGU y el aumento de los beneficios con cargo al Seguro Social. Entonces, con esto, para los actuales pensionados, el aumento de la PGU le va a agregar 1,3 UF en el promedio, 1 UF en la mediana. Y el aumento y los beneficios con cargo al Seguro Social van a agregar en los dos casos 1,8 UF. Con eso entonces el aumento total pasa a ser de 3,2 UF en promedio, 2,8 en la mediana, lo cual representa un incremento de 31% o 37% respecto de la situación actual. Y como se ve acá, el aumento producto del aporte que hace el Seguro Social es mayor que el incremento de la pensión garantizada universal. Siempre estamos hablando acá el incremento de 194.000 pesos a 250.000 pesos. En la lámina siguiente, si quiere puedo explicar las dos siguientes que tienen que ver con el mismo tipo de cálculo, y antes de pasar a la parte de casos. Yo creo que vayamos por tema, ministro. Entonces, terminamos un tema, abrimos para preguntas y volvemos. Okay. Lo hacemos así. En esta lámina, aquí ya tenemos proyecciones. En el caso anterior es algo bastante más fácil de calcular, porque la PGU es común prácticamente a todo y el beneficio del Seguro Social es bastante mecánico su cálculo. En este caso tenemos que proyectar, entonces estamos calculando los futuros pensionados que se jubilen en el 2025, en el 2045 y el 2065. Tenemos acá entonces, obviamente en este caso, la pensión total sin reforma es diferente de las que vimos antes, ¿cierto? Porque depende, ¿cierto?, de la acumulación de fondos que se vaya produciendo en el camino. Luego, ¿cierto? Entonces ahora tenemos, en lugar de dos líneas, tenemos tres líneas. Una que es de aumento, una el aumento de la PGU, otro es el aumento producto del Seguro Social y el otro es el aumento de la pensión autofinanciada, producto de las modificaciones que se hacen en el pilar contributivo de capitalización individual en el proyecto de reforma y que, como hemos visto, como argumentamos más cualitativamente en la presentación anterior, también involucran, ¿cierto?, un aumento de beneficios futuros. Entonces vemos acá que para los pensionados que se jubilen en el año 2025, el aumento de la PGU va a significar, ¿cierto?, 1,1 UF o 1 UF, es bastante similar, ¿cierto?, para los distintos años de pensión. El aumento de los beneficios del Seguro Social comienzan en 1,7 UF, tanto para el promedio como para la mediana, y después se incrementan dependiendo del año de pensión. ¿Por qué se incrementan? Porque a medida que se avanza en el tiempo se van agregando otros beneficios del Seguro Social. En particular, ¿cierto?, se van acumulando más aportes en la cuenta personal de los trabajadores que se van capitalizando en el tiempo y eso va generando un incremento mayor de la pensión final. Y luego en la línea que dice aumento PAFE, reorganización industrial, ahí tenemos una diferencia bien importante porque dado que
Esto implica una mayor acumulación de fondos en las cuentas individuales, producto de las menores lagunas, del mayor rendimiento de los fondos. Entonces, por supuesto, mientras más tiempo pasa, más se acumula ese beneficio. Entonces, ese beneficio que parte muy bajo, 0,3 o 0,1 UF, ya pasa a 1,1 o 0,7 UF al año 2045, 20 años más tarde, y 40 años más tarde ya pasa a ser 2 y 1,4 UF. O sea, es interesante acá que ¿cierto? Ya dentro de un horizonte de algo más de 40 años, estos beneficios derivados de la mejora del pilar de capitalización individual incluso pasan a ser mayores que el aumento de la PGU. Dentro, si tuviéramos que hacer un ranking, ¿cierto? Lo que siempre involucra un beneficio mayor son los beneficios del seguro social. Porque por un lado se van acumulando recursos en estas cuentas personales, se va aplicando el seguro y además, es cierto, están los otros propósitos de las cuentas personales, como son el tema del diferencial en expectativa de vida entre hombres y mujeres, el reconocimiento de los años de cuidado y los beneficios de maternidad. Entonces todo eso ya se va incluyendo dentro de esta línea de aumento de beneficios con cargo al 6%. Entonces, con esto tenemos que, dependiendo del año de jubilación, en el año 2025 la pensión total estaría creciendo entre 33 y 38%, un poco más que lo que habíamos visto recién para los actuales pensionados. Luego, para las personas que se jubilen en el 2045, eso pasa a un rango de 40 a 45%, dependiendo si uno toma el promedio o la mediana. Y en el caso del año 2065 ya pasa a ser 51 o 48%. Entonces son incrementos muy significativos que reflejan el hecho de que, ¿cierto? Proyectando a futuro se van sumando a los beneficios, digamos, de la garantía para los actuales pensionados, se van sumando beneficios que se acumulan en el tiempo, particularmente aquellos provenientes del fortalecimiento del pilar de capitalización individual. Ahora, con esto, ¿cómo podemos comparar estas pensiones con otros puntos de referencia? Lo vemos en la lámina siguiente. Entonces aquí podemos ver, aquí está hecho el cálculo para la pensión base más la PGU, y en el segundo bloque, la pensión base más la PGU más los nuevos beneficios. Entonces acá lo que vemos es que si comparamos con el salario mínimo, vemos que pensionados bajo el salario mínimo se reducen en alrededor de 7 puntos porcentuales. En el caso del efecto total de la reforma, esa mejora es del orden del 20%, 25% para los hombres, una disminución de 20%, entonces los que están bajo el salario mínimo, 25% para 25 puntos porcentuales para los hombres, 16 para las mujeres. Y luego comparamos con la línea de pobreza. Entonces aquí vemos que ya con el incremento de la PGU ya nos encontramos en una situación en que no quedan pensionados bajo la línea de pobreza. Recordemos que dijimos que uno de los objetivos de un sistema previsional debía ser prevenir el riesgo de pobreza en la vejez. Actualmente el sistema actual no está cumpliendo con ese objetivo porque todavía deja 20% de los pensionados bajo la línea de pobreza. Solo con la mejora de la PGU ya eso baja a 0 y por supuesto al agregar los nuevos beneficios, por supuesto eso se refuerza. Entonces eso respecto de estas proyecciones que son proyecciones de promedios. Entonces en la sección siguiente vamos a ver casos específicos para poder mostrar más en concreto para trabajadores, afiliados que podemos imaginar qué es lo que genera la reforma, pero quizás podemos parar acá antes de pasar a esos ejemplos.
Bien, sobre esta parte vamos a abrir las preguntas. Yo quiero hacer una más general. Los comportamientos de densidad en las cotizaciones se mantienen, no hay cambio en ellos respecto a para las distintas proyecciones. Esa es mi pregunta. No sé si hay otras preguntas. Diputado Moreno, después diputado Lavé, diputado Orsini. Gracias, presidente. Me surgieron varias preguntas respecto a los números, precisamente. ¿Cuántos años de promedio tienen las cotizaciones de las medianas y de las medias que mostró en la presentación, ministro? Respecto a los cálculos de las futuras pensiones, ¿con qué porcentaje de rentabilidad se calcula la pensión autofinanciada? ¿Con qué porcentaje de rentabilidad se calcula la pensión del Seguro Social? Señaló que venía un mejor rendimiento de las pensiones autofinanciadas. ¿En base a qué? ¿O escuché mal quizás? ¿Con qué tasa de informalidad se realizan los cálculos para llegar a esos números? ¿Con qué tasas de crecimiento de los salarios reales se hacen estos cálculos también? Y si es que tienen calculado la diferencia de stock a diferentes horizontes, cuando el 6% se va a reparto y cuando el 6% se va a una capitalización individual completa. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias. Diputado Lavé. Gracias, presidente, por su intermedio. Súbame la pregunta que hizo el diputado, obviamente hace yo. Pero también es, lo que pasa es que el gráfico no logro, digamos, ver mucho, pero la tasa de reemplazo, ministro, por su intermedio, presidente, sería bueno graficarla en estos casos también. No sé si tienen información ahora, como para que la vayamos viendo a medida que vaya pasando el tiempo también, porque me imagino que nos van a prestar otro tipo de casos. Eso. Gracias, diputado Orsini. Sí, bastante más genérico. Primero, ministro, esta es la Comisión de Trabajo. Nosotros no es la de Hacienda, entonces nos cuesta un poquito más a algunos el tema de los números. Pedirle, por ejemplo, si de aquí en el futuro, en vez de estar en UF, pudiésemos tenerlo en pesos, porque uno está, o al menos a mí me pasa, que estoy mirando y calculando constantemente, haciendo multiplicaciones para ver la envergadura de los aumentos que estamos hablando y se resulta un poco complejo. Y también pedirle que pudiésemos diferenciar cuando hablemos de los aumentos acá entre cómo aumenta en particular la PGU, cómo aumenta en particular a través de el impuesto patronal o el 6% y cómo aumenta el pilar contributivo a través del 10,5%, como poder separarlo por pilares también para ir armando una idea un poco más completa. Eso, gracias. Diputado Lavet, ¿otra pregunta más? Para que... Sí, solamente por su intermedio, presidente, tengo entendido que tiene que ver con la PGU en general, tomando en cuenta que estamos poniéndola como ejemplo. ¿El Consejo Consultivo tiene que hacer un informe o tiene que responder a esto, tomando en cuenta de la PGU que se está pagando ahora? Entonces, los ministros ya le pidieron el informe consultivo, al Consejo Consultivo el informe o no lo han pedido. Es una pregunta que quiero saber con respecto a la PGU anteriormente. Y, presidente, lo último, yo agradecería al Ejecutivo que tiene que ver con la forma, y quiero, por su intermedio, presidente, concordar aquí con la diputada, en donde es súper importante que la información nos llegue antes. Porque la velocidad del ministro probablemente no es la velocidad de todos nosotros. Entonces también es poco responsable el ministro, por su intermedio, presidente, es que nos llegue la información para nosotros procesarla y que también lleguemos con preguntas con respecto a esto, porque si no vamos a estar acelerando un tranco que yo creo que he equivocado. Muchas gracias, presidente. Es deseable, no poco responsable. Deseable es la palabra. Bien, tiene la palabra el ministro. Gracias, presidente. A ver, primero respecto de las preguntas específicas sobre supuestos, lo que estamos considerando para rentabilidad actual es de un 3,3%, que es un promedio de varios años, y para la rentabilidad futura estamos suponiendo un 4%. En cuanto a la densidad de cotizaciones, estamos tomando los promedios del sistema, que son distintos para hombres y mujeres. El promedio en general en Chile está en el orden del
40 y tantos %, en el caso de los hombres es más de 50%, en el caso de las mujeres está en torno al 30%. Crecimiento de remuneraciones, tomamos lo que habitualmente hacen los modelos de más largo plazo, que es tomar crecimiento de remuneraciones del orden del 2% real por año. Y por último, respecto de tasas de reemplazo, calcular tasas de reemplazo promedio no es muy útil porque la verdad es que la dispersión puede ser muy grande. Entonces vamos a ver en la sección siguiente, ahora cuando veamos la simulación de casos específicos, ahí vamos a ver las tasas de reemplazo en concreto. Aprovecho de comentar, había una pregunta antes respecto de qué es lo que, o no me acuerdo si era el mismo diputado, qué es lo que pasaría si es que en lugar de ir el 6% de cotización de los empleadores, en lugar de ir al Seguro Social, fuera a la cuenta de capitalización individual. Bueno, lo que habría que decir es que en ese caso de partida habría que eliminar toda una sección de esta presentación que tiene que ver con los beneficios para los pensionados actuales, porque no tendrían ninguno, excepto el aumento de la PGU. Respecto de las pensiones futuras, lo que tendríamos es más diferencias que van a ser más importantes en la distribución de las pensiones mucho más que en los promedios. O sea, y eso es, digamos, parte de la lógica del Seguro Social, que es reducir el grado de dispersión en las pensiones. Ahora, respecto a la presentación de los datos, ahora a continuación vamos a ver puros datos en pesos, así que ahí se resuelve, pero debo decir que para cualquiera multiplicar por 34.000 y tantos pesos, ninguno de nosotros lo tiene automáticamente en la cabeza, así que ese es un problema que compartimos. Vamos a ver también bien separados los aumentos por origen, con mucha más desagregación de lo que... Claro. Pero ahora en los gráficos vamos a ver mucho más detallado todavía dentro, por ejemplo, dentro del Seguro Social, vamos a ver distintos componentes del Seguro Social, porque, por ejemplo, van a ser distintos entre hombres y mujeres. Así que ahora, cuando veamos las simulaciones de casos específicos, creo que va a ser mucho más fácil la comprensión y la comunicación. Y respecto a la densidad, ¿es ceteris paribus respecto a lo que hay hoy día? Sí, respecto de la densidad, en los cálculos promedio que tenemos acá no se han hecho supuestos de diferencia de densidad. En los casos individuales que vamos a ver ahora, incorporamos algunas cosas que más o menos uno puede estimar para densidad de cotizaciones. Por ejemplo, el que se pague la cotización mientras se está cobrando el seguro de cesantía. No hemos hecho una estimación, por ejemplo, para este mecanismo simplificado de cotización para trabajadores independientes. Requeriría hacer unos cuantos supuestos, pero uno podría decir que dado que eso no lo estamos incluyendo, las estimaciones que están acá son más bien un piso o más bien tienden a subestimar los beneficios que se pueden generar dado que no estamos agregando lo que podría producir algunas de las medidas que se están tomando para aumentar la densidad de cotizaciones. ¿Faltó algo por contestar, diputado Moreno? ¿Sí? Gracias, ministro. Dos cosas, no me quedó bien claro. Por su intermedio, presidente. Por su intermedio, presidente, disculpe. La pensión autofinanciada la tomaron con un 3,3% y a futuro con un 4%, y la del Seguro Social, ¿con qué rentabilidad? Y lo otro, yo entiendo que pueda tener diferencias con que el 6% sea de reparto, pero mi pregunta fue bastante específica. ¿Hicieron el cálculo haciendo las diferencias en diferentes horizontes con el 6% a reparto y con el 6% en cuentas individuales? ¿Cuáles son las diferencias de stock que se logran a 15, 25 y 40 años? Esa era mi pregunta, ¿no? Sí. Gracias, presidente. Sí, solo señalar que hay una tercera opción también, que es el ahorro colectivo, que no es reparto. Tiene la palabra, diputado Lavey. Gracias, presidente. Solamente, a lo mejor el ministro se le pasó por su intermedio, presidente, es saber si nos van a responder, o me va a responder sobre el tema del Consejo Consultivo Provisional, si es que le hicieron, digamos, el requerimiento. Eso. Gracias, presidente. Ok. Muy bien. Entonces, primero, los supuestos de rentabilidad para la capitalización individual, nosotros estamos tomando el 3,3% para la mantención del sistema tal como está. Estamos tomando 4% para el sistema reformado
para dar cuenta del efecto que tienen los cambios en la organización industrial, la estructura de comisiones sobre la rentabilidad de los fondos para las personas, ¿no? Acá es importante también recordar que hoy día, si uno mira digamos, el sistema desde la perspectiva de los afiliados aportan al sistema no solamente la cotización, no solamente el 10%, sino que también pagan la comisión. Por lo tanto, la rentabilidad neta para los afiliados es menor que la rentabilidad que habitualmente reportan los fondos, porque los fondos, ¿cierto?, las AFP reportan la rentabilidad de las inversiones, pero desde la perspectiva del afiliado, el que aportó no 10%, sino que aportó 11,5%, por supuesto ese 11,5% para la misma rentabilidad en pesos le va a dar una menor rentabilidad proporcional. Entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta. Con eso, luego la rentabilidad del seguro social, habría que separar entre lo que es la rentabilidad de las inversiones del seguro social y lo que sería la rentabilidad de los aportes, haciendo la misma lógica, ¿cierto?, mirado del punto de vista del afiliado, ¿cierto?, cómo rinden los recursos que su empleador va aportando al sistema. Hasta dónde el afiliado considera que ese aporte del empleador es parte de su cotización o no, ya es un tema que es discutible, pero si uno lo hiciera de esa manera y tomara en cuenta que en ese caso lo que tiene que mirar es el equilibrio el equilibrio actuarial del sistema en el largo plazo, entonces el retorno de esos aportes va a estar más cerca del 2,5%. Ese 2,5% se parece bastante a la rentabilidad bruta de los fondos, menos la comisión que hoy día se paga a las AFP. Ahora, en cuanto a proyecciones que consideren simplemente el que el 6% de cotización del empleador fuera a cuentas de capitalización individual, no está incluido en esta presentación, pero sí lo hemos hecho y lo podemos perfectamente presentar en esas dos dimensiones, promedios y distribución. Respecto del Consejo Consultivo, la ministra yo creo que puede responder esa pregunta mejor. Sí, por su intermedio, presidente, buenas tardes, saludarlos a todos y a todas. Y señalar respecto a la consulta que sí, el informe ya fue requerido al Consejo Consultivo Previsional. Están acompañando el proyecto de ley ahora el informe financiero, el informe de impacto regulatorio, el informe de sustentabilidad del Fondo de Pensiones y el informe de sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones, que resuelven además muchas de las dudas que en este espacio se han presentado y que seguramente una vez que los podamos presentar van a también poder dar tranquilidad a las varias inquietudes de distinta naturaleza. Pero el informe del Consejo Consultivo Diputado Lavé ha sido solicitado y va a estar prontamente dentro del plazo legal. Presidente, sobre el punto, solo para que quede claro, presidente, que es un tema relevante. Solo una aclaración, por su intermedio, presidente, ministra, ¿tiene la fecha en que lo pidió? Porque puede ser también que el Consejo Consultivo haya fallado, porque tengo entendido, son 20 días para responder. Entonces, se lo pidió hace más de 20 días, hace menos de 20 días, porque si no, quiere decir que el Consejo Consultivo no está aplicando, digamos, a los tiempos que merece. Entonces, saber en qué fecha lo pidió, presidenta. O si no, lo podemos oficiar también, pues si es que no quiere, si está complicado. Como estime, presidente, si quieren oficiarlo no hay problema, pero está dentro de los plazos. Ok, muy bien. Si en cada punto, yo entiendo que en cada punto hay diferencia respecto a lo que plantea el ministro y la ministra, pero anoten la diferencia para que veamos si son los puntos que después podemos lograr un acuerdo, porque si lo que usted va a señalar es una discrepancia respecto a cómo él calcula, por el gesto que hizo cuando habló el ministro, una discrepancia respecto a un punto específico, está todo su derecho a tener una discrepancia, pero tenemos que seguir con la exposición. Es una aclaración, no una discrepancia. Muy bien. Okay. Considero importante que quede registrado que cuando se paga la cotización, se paga una única vez. Entonces el porcentaje que se paga también a la administradora va a depender también, el porcentaje por administración va a depender de cuánto tiempo se tenga
ese mismo stock de dinero dentro de la administradora. Entonces eso también va variando. No es tan simple como decir que bruto se paga simple más. Yo creo que hay que dejarlo sobre la mesa para esclarecer el debate. Muy bien, sigamos con la posición del señor ministro. Adelante. Muy bien, presidente. Entonces, vamos a ver ahora algunas simulaciones para casos, para ejemplos de pensionados. Entonces, vamos a ver primero el caso de pensionados actuales. Vamos a ver primero el caso de pensionados con densidad, o sea, con salario de 400.000 pesos al momento de jubilarse y que durante su vida laboral tuvieron una densidad de cotización del 50%. Entonces vemos en este primer cuadro el caso de un hombre. Esta persona, es cierto, con estos supuestos, tiene una pensión autofinanciada de 74.598 pesos. A esa pensión autofinanciada se agrega la PGU de 193.917 pesos, lo cual da un total de 268.515 pesos, comparado con una última remuneración de 400.000 pesos. Eso da una tasa de reemplazo de 67%. Ahora, como podemos ver claramente en ese cuadro, el grueso de esa tasa de reemplazo está explicada por la PGU. Solo por la capitalización individual, la tasa de reemplazo es bajísima, ¿cierto? Porque son 75.000 pesos comparado con 400.000, menos del 20%. Con la reforma, dado que este es un pensionado actual, no se modifica su pensión autofinanciada, siguen siendo los 74.598 pesos. La PGU sube a 250.000 pesos y el Seguro Social le aporta 67.828 pesos para una pensión total de 392.426 pesos, lo cual da una tasa de reemplazo de 98%, o sea, prácticamente 100%. Y como podemos ver acá, ¿cierto? Esa mejora en la tasa de reemplazo está aplicada más o menos por partes iguales por el aumento de la PGU y el beneficio del Seguro Social. El beneficio del Seguro Social en este caso, ¿cierto? Se estima como 0,1 UF por los años cotizados, dado que estamos suponiendo una densidad del 50%, eso es un poco más de 20 años cotizados, o sea, 20 años por 0,1 UF, ¿cierto? Son más o menos 2 UF, eso es poco más de 65.000 pesos. En el siguiente ejemplo, tenemos el caso de una mujer que en la actualidad, con esta última remuneración y una densidad de cotizaciones del 50%, le daría una pensión autofinanciada de 63.734 pesos, lo cual sumaría en la actualidad el valor actual de la PGU para un total de 257.651 pesos, o sea, algo menos que la del hombre, porque aun cuando tengan los mismos años de cotizaciones y tengan la misma remuneración, por la diferencia en las expectativas de vida, entonces le da una pensión autofinanciada menor. Con la reforma, esta persona va a seguir obteniendo la misma pensión autofinanciada porque ya se jubiló. La PGU va a subir a 250.000 pesos. El beneficio del Seguro Social va a ser los mismos 67.828 pesos que el hombre, pero además va a tener un beneficio adicional de 10.963 pesos, producto de la compensación por el diferencial de expectativa de vida. O sea, esos 10.000 y tantos pesos, o casi 11.000 pesos, corresponden más o menos a la diferencia entre 64.000 pesos y 75.000 pesos del hombre en la pensión autofinanciada. Con esto, entonces, la mujer va a tener, en este caso, una pensión total de 392.525 pesos, o sea, prácticamente idéntica a la del hombre, cosa que no se puede asegurar en el sistema actual. Y la tasa de reemplazo pasa de 64% también a 98%. Entonces, esto es el caso de pensionados actuales. Entonces, donde las diferencias son relativamente simples, como le explicamos antes, es solo ¿cierto? El mayor valor de la PGU
el beneficio garantizado a los pensionados actuales del Seguro Social, más el diferencial de expectativa de vida o la compensación por el diferencial de expectativa de vida de hombres y mujeres. En el siguiente ejemplo, tenemos pensionados con una renta más alta de 770.000 pesos, la misma densidad de 50%, y que es un ejemplo interesante porque es el salario mediano. Entonces, acá lo que tenemos nuevamente, acá tenemos por supuesto pensiones autofinanciadas que son mayores porque las remuneraciones son también mayores. 143.601 para los hombres, 122.688 pesos para la mujer, los mismos valores de la PGU y un incremento por el componente de seguridad social de 67.828 pesos, que es lo mismo del caso anterior, porque aquí, cierto, para el cálculo de este beneficio adicional se considera, cierto, los años cotizados, solamente los años cotizados. Pero en el caso de la mujer, que es la lámina siguiente, aumenta el beneficio compensatorio por el diferencial de expectativa de vida. Aumenta, prácticamente se duplica por el hecho, cierto, de que ese diferencial de expectativa de vida es proporcional al capital acumulado en las cuentas de capitalización individual. Entonces, si es mayor el capital acumulado, también va a ser mayor la diferencia que se genera por las tablas de mortalidad y mayor la compensación para neutralizar ese efecto. Entonces, en este caso, cierto, tenemos tasas de reemplazo que son de 44% antes de la reforma y 60% después de la reforma. Después tenemos un ejemplo con un salario de 1 millón de pesos. No vamos a ir a todos los detalles porque ya más o menos creo que podemos entender más o menos la mecánica de los cálculos, ¿cierto? Y acá en este caso vemos que la tasa de reemplazo pasa de 38% a 50% para los hombres y de 35% a 50% para la mujer, también siempre con densidades de 50% y salarios de 1 millón de pesos. Ahora vamos a ver ejemplos con la situación en régimen. Antes de los demás ejemplos, ¿ocupa siempre la densidad de 50% porque es un promedio que hoy día existe en las densidades o por qué razón? Claro, porque es más o menos el promedio de densidad de cotizaciones y como estamos mirando solamente casos de personas que ya se están jubilando, entonces no tiene mucho sentido introducir muchas variantes. Ahora cuando veamos después tenemos ejemplos para las pensiones futuras y después, si es necesario, por supuesto, podemos ver variantes en una presentación posterior con supuestos distintos de densidad. Ahora, claro, lo que va a cambiar la densidad de cotizaciones es que va a aumentar el beneficio básico del Seguro Social y también va a aumentar, en el caso de las futuras pensiones, va a aumentar la pensión autofinanciada. Como vamos a verlo ahora, siempre con la misma densidad, pero podemos desde ya suponer que si cambiamos la densidad, si aumentamos la densidad, ese componente va a aumentar. Una pregunta. La diferencia en la pensión autofinanciada sube muy poco en relación al sueldo, ¿no? Los ejemplos que se ¿Sí? ¿Antes? No, estoy hablando solo de la autofinanciada, ¿no? 63 a 143 a 186. Claro. Claro, pero 400... Está bien, pero de 400 un millón debería ser por 1 punto algo y no da exactamente. Solo para que lo puedan revisar respecto a la pensión autofinanciada. Sí, pues tiene 180. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Sí. Ok, entonces vamos a ver ahora proyecciones para la situación en régimen. Entonces aquí ya estamos proyectando a futuro.
Y lo vamos a hacer siempre respecto de trabajadores, hombres y mujeres, que en la actualidad tienen 24 años y que por lo tanto les quedan más o menos 40 años de trabajo remunerado por delante y de potenciales cotizaciones. Tiene que prender el micrófono. ¿Y esa voz de dónde viene? ¿Quién fue? Ya. Dios. Ok, entonces aquí vemos que tenemos más barras de colores porque intervienen más factores. Entonces acá nuevamente estamos considerando un salario, este salario de 400.000 pesos que estamos considerando es un salario que tiene este trabajador en la actualidad. Ese salario va a ir creciendo con el tiempo, ¿eh? O sea, mientras antes mirábamos el salario con el cual la persona se retiraba, aquí estamos viendo el salario con el cual la persona empieza su vida laboral. Entonces, por supuesto, eso va a ir aumentando en el tiempo a una tasa más o menos como el 2% que les comentaba hace un momento. Entonces, en este caso, cierto, la pensión, en el caso de un hombre de 24 años en la actualidad, con densidad de 50% y con un salario de inicio de 400.000 pesos, en el sistema actual logra una pensión autofinanciada de 123.674 pesos. Al sumarle la PGU le da una pensión total de 317.000 pesos, 317.591 pesos, lo cual representa una tasa de reemplazo de 51%. Esa tasa de reemplazo la vamos a estar calculando sobre la base de la remuneración al final de su vida laboral, que, cierto, más o menos así calculándolo a ojo, cierto, debería ser algo así como 650.000 pesos. Ahí está, 619. Ah, perdón, 619.863, gracias, subsecretaria. Sí. Luego, con la reforma, vamos a tener dos cálculos, uno la reforma sin reorganización industrial y otro con. Entonces acá tenemos los mismos 123.000 pesos, 123.664, mientras no incorporemos todavía el efecto de la reorganización industrial. A eso le agregamos un aumento por cotización, esto es la diferencia en la tasa de cotización de 10 a 10,5%. Luego está la PGU a 250.000 pesos y luego del Seguro Social provienen varios componentes. Hay un componente que es la pensión individual, o sea, el producto de la suma de los montos que se van agregando en la cuenta personal y luego el rendimiento de esos fondos, que corresponde a lo que está en la barra naranja que dice PC colectiva. Y finalmente tiene una barrita verde que es la garantía. Esta garantía, recordemos que es 0,1 UF por año cotizado en comparación con lo que se le va agregando a su cuenta de capitalización personal, o sea, a su cuenta personal. Es decir, si lo que se le agrega a su cuenta personal es menos de 0,1 UF por año, entonces se le agrega esa diferencia y eso corresponde a esa barrita verde. Con eso, entonces, sin el efecto de la reorganización industrial y el efecto que tiene sobre el rendimiento de los fondos, esto daría una pensión de 453.161 pesos. Pero si le agregamos el efecto del mayor rendimiento de los fondos de capitalización individual, producto de la reorganización de la industria, y sin considerar todavía los efectos, el aumento de la densidad de cotizaciones por las cotizaciones como independientes, eso aumenta a 476.222 pesos. Eso entonces genera una tasa de reemplazo de 77% comparado con el 51% que teníamos en la situación actual. En la lámina siguiente tenemos el caso de una mujer que tiene una pensión autofinanciada menor por el tema de las diferencias en las tasas de mortalidad, 109.467 pesos.
se le agrega, ¿cierto?, la PGU, eso le da una pensión actual de 303.000 pesos, que corresponde a una tasa de reemplazo de 49%. Cuando incorporamos el efecto de la reforma, entonces al pilar de capitalización individual le vamos a agregar 10.192 pesos por la mayor cotización, y del seguro social va a tener varios beneficios, no va a tener solo los recursos aportados a su cuenta personal y la rentabilidad colectiva, sino que se le va a agregar ¿cierto?, el diferencial o la compensación por diferencias en las tablas de mortalidad, se le va a agregar un beneficio por maternidad y también, aunque no se alcanza a ver muy nítidamente, ¿cierto?, el beneficio por labores o tiempo dedicado al cuidado durante su vida laboral. Eso entonces va a aumentar la pensión de 303.000 pesos a 475.000 pesos. Si a esto le agregamos el efecto de la reorganización industrial, le vamos a agregar 20.543 pesos, ¿cierto?, que es la barra gris oscuro, que está en la última columna, y con eso va a llegar a una pensión de 495.426 pesos. Estamos pasando de 303.000 pesos a 495.000 pesos, y de una tasa de reemplazo de 49% a una de 80%. Perdón, ya. Sí, perdón, aquí el subsecretario me hace notar un punto, que es que el amarillo claro y el amarillo oscuro, no, ha sido peor. El amarillo claro y el amarillo oscuro son los montos que se van agregando en las cuentas personales, proporcionales a su remuneración, en el caso individual, el 70%, y equitativo, un mismo monto, para todos los afiliados, que es el amarillo más oscuro. En realidad el beneficio asociado a la rentabilidad de los fondos está por ahí en alguna parte más arriba. Luego, ¿cierto? Entonces ya vimos el ejemplo de la mujer. Entonces en este caso la mujer termina con una tasa de reemplazo que incluso es algo superior a la del hombre. No es 100%, pero es 80% comparado con 77% del hombre, con la misma remuneración, la misma densidad de cotizaciones y la misma edad al momento, la misma edad en el 2024. Luego ya, en fin, me imagino que ya se han ido familiarizando con la mecánica de estos cálculos. Entonces en el siguiente caso tenemos, lo que hacemos es subir la remuneración. La remuneración de inicio la subimos a 770.000 pesos. ¿Qué es lo que nos pasa en este caso? En este caso lo que ocurre, ¿cierto?, es que la pensión autofinanciada, por supuesto, es mayor, 238.000 pesos, y los beneficios del seguro social son también algo mayores. Son algo mayores por la rentabilidad de los fondos, pero sobre todo se agrega, en el caso de la última columna, se agrega un monto mayor por el efecto de la reorganización industrial, se agregan 44.000 pesos. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque una persona que está cotizando sobre la base, está cotizando más y va acumulando más a lo largo de su vida laboral, y en la medida que es mayor la rentabilidad para el individuo de los fondos, entonces va aumentando ese componente. Luego tenemos el caso de una mujer, ¿cierto? En este caso las tasas de reemplazo que en el hombre pasaban de 36 a 54%, en el caso de la mujer pasan de 34 a 56%, siempre con un salario de 770.000 pesos. Esta diferencia, ¿cierto? Tiene que ver con que tenemos un componente de la pensión final, que es la PGU, que no cambia de acuerdo a la remuneración, y ¿cierto?, un componente de los aportes de la cuenta individual que se distribuye parejo. Entonces eso hace que las tasas de reemplazo con la reforma sean algo menores que en el caso de los 400.000 de la remuneración de 400.000 pesos. Y luego tenemos los casos con 1 millón de pesos, donde la pensión autofinanciada es de 309.000 pesos,
donde los beneficios del seguro social son algo mayores, pero proporcionalmente menores, y la tasa de reemplazo pasa de 32 a 49% para el hombre y de 30% a 50% para la mujer. Entonces hasta ahí llegamos con los ejemplos. Entonces se pueden generar muchos más ejemplos. Paremos acá porque hay varias preguntas, ministro. Voy a decir 4 yo, después tiene la palabra el diputado Lavé, diputado Sauerbaum, no sé si para este lado. Moreno. Diputado Moreno, ok. Las 4 medidas son, la primera, conceptualmente, ¿cómo explica el mayor aumento de la reorganización por el lado de reorganización industrial? Eso, la segunda, sé que lo dijo al principio pero no lo registré, el supuesto de aumento de los salarios, porque tiene un salario base y después sube durante la vida laboral. ¿Cuál es el supuesto de aumento de salario? La tercera, ¿cuál es el sueldo de corte en el cual se recibe más del 6% del seguro hacia abajo o menos del 6% del seguro hacia arriba? ¿Cuál es el sueldo de corte y qué población está bajo ese o sobre ese? Y la cuarta, que a lo mejor debería ser la primera, explicar con pera y manzana cada uno de los colores. Porque sí, debería haber partido por ahí, ¿no? Con pera y manzana cada uno de los colores para ver a qué responde cada uno de ellos. Pero voy a dar las otras palabras porque seguramente la de los colores es la principal. Pero diputado Lavé. Gracias, presidente. Por cierto, me voy a preguntarle a la ministra y al ministro, digamos, y al subsecretario. Finalmente, con estos ejemplos, presidente, presidente por su intermedio, con estos ejemplos, ¿cómo van a incentivar cotizar y no van a generar más informalidad? Tomando en cuenta que hoy día la tasa de reemplazo en promedio en los países de la OCDE es de un 63% promedio, me puede corregir el ministro que a lo mejor tiene más fresco los datos que yo, pero hoy día estamos llegando a un 80% y me parece perfecto. O sea, la idea es mejorar las pensiones con esta reforma, pero también me imagino que la idea del Ejecutivo es aumentar a las personas que coticen y evitar la informalidad, porque cuando una persona gana X y finalmente su jubilación va a terminar siendo un poquito más baja, probablemente a lo mejor se va a ir por la tangente hasta llegar a un promedio, y así también, porque también me gustaría preguntarle, con los datos más frescos al ministro por su intermedio, presidente, es cuántas personas hoy día, porque siempre hay datos dando vueltas, pero para ver si usted me puede ayudar para el dato más fresquito al día de hoy, cuántas personas hoy día son informales. O sea, cuántos daños esa informalidad le hace al bolsillo de los chilenos. Porque pareciera ser que esta reforma la van a terminar pagando aquellos que son los responsables para aquellos que a lo mejor cotizan menos o más bien no quieren cotizar, que es un número altísimo. Eso es, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum. Yo quiero hacer una pregunta primero más bien anterior y general a la presentación, porque yo tengo la inquietud, ministro, que no hemos definido cuál va a ser la tasa de reemplazo en el largo plazo, porque aquí hemos podido ver que usted nos ha expuesto distintas tasas de reemplazo dependiendo de la situación de cada uno, pero lo que no puede pasar es que los chilenos no sepan cuál es la expectativa en el largo plazo de decir, ok, yo voy a quedarme con de 100, voy a quedarme con 70. Entonces, yo creo que eso tiene que ser parte fundamental de la conversación para poder ver hacia dónde avanzamos, porque si usted me dice, vamos a tener una PGU de 2.50, vamos a tener eficiencia en el sistema de tanto, entonces vamos armando de tal manera que podamos llegar a un monto. Entonces eso es lo que uno le hace ruido, ministro, porque no hay como una definición respecto de eso. Así como decía la B, tenemos en la OCDE claramente un 63% más o menos, la OIT incluso dice que es un 45%, pero Chile tiene que tomar una decisión, decir, ok, Chile va a tener un 70% de reemplazo, de tasa de reemplazo, y en base a eso avanzamos, hacemos reformas tributarias, hacemos reformas laborales, lo que usted quiera. Entonces yo creo que por ahí tenemos que avanzar. Segundo, respecto de la proyección demográfica que se tiene, porque nosotros leíamos el otro día un informe que decía que hoy día hay 4 personas por cada jubilado en Chile y que en 15 años más van a haber 2. Entonces a mí me parece poco
si yo veo simplemente esos números, me da la impresión que en el largo plazo esta cosa va a ser insostenible, y eso es lo que a uno le tiene miedo, porque a una persona que está entrando al mercado laboral hoy día le vamos a cargar la mata, con una expectativa de poder recuperar esos recursos muy compleja, muy difícil de poder creer. Entonces, y resulta que lo que tenemos que dar, ministro, en esta reforma es justamente la seguridad en el largo plazo. Yo lo único que quiero establecer aquí, presidente, es que nosotros tenemos una buena disposición, pero en la medida que esto se haga sostenible, porque yo entiendo el discurso del gobierno y yo también lo siento así. Yo creo que el sistema de pensiones no ha hecho su pega, pero eso no es una deuda de los trabajadores, es una deuda del Estado, de mi punto de vista. Y por lo tanto los trabajadores no tienen por qué pagarle esa deuda enorme que tenemos todos los chilenos a los trabajadores que se están jubilando hoy día. Y por eso nosotros tenemos aprensiones respecto de este 6% de cotización a este fondo común, porque yo siento que es el Estado chileno, somos todos los políticos que no hicimos las reformas cuando se debieron haber hecho los que tenemos que pagarle a los pensionados y no los trabajadores con su cotización. Si uno analiza, presidente, y aquí sale otro informe, mire, por eso uno tiene tantas cosas. Hoy día el informe de la universidad va a salir mañana en el diario. Diego Portales está anunciando de que esta reforma la van a pagar todas las personas que paguen ganen más de 900.000 pesos. Entonces, obvio, uno dice, pero ¿cómo cuadramos estos números con las buenas intenciones que aquí se tienen? Entonces, eso, presidente, yo quisiera inicialmente saber eso. Gracias. Gracias, diputado Moreno. Gracias, presidente. Por su intermedio, consultarle al ministro varios aspectos de metodología. Lo primero, es bien distinto cuando tomamos un 50% de cotización al inicio de la vida laboral, cuando utilizamos un cierto promedio, cuando lo tomamos al final de la vida laboral. El efecto del interés compuesto es diametralmente diferente. Quisiera saber con qué metodología se usó esto para calcular el 50%, porque el 50% es, en este tema es bastante al voleo decir el 50%. El 50% de cotización de un horizonte de 40 años, los primeros 20 años, puede ser muy grande comparado con el 50% en los últimos 20 años. Eso es lo primero. ¿Con cuántos años de cotización el horizonte se calcula? La rentabilidad que se usó es la misma del 3,3 o del 4% en la capitalización individual y del 2% o 2,5 en la de reparto. Después, y disculpe por esta pregunta porque quizás me la perdí en la sesión anterior, ¿por qué vienen estos beneficios de la reorganización industrial? ¿Qué supuestos se tienen que cumplir para que se den estos beneficios? Porque aquí hay uno de los grandes problemas, o de los grandes sustos que han dicho muchos, es que esto se termine transformando en un Transantiago previsional. En el Transantiago, cuando seguramente discutieron en estas comisiones, también apuntaban a que todos los supuestos se iban a cumplir. Y ya hemos visto todos los años, y en la reciente discusión de presupuesto, cómo le están inyectando recursos nuevamente al Transantiago y un pozo sin fondo. ¿Por qué? Porque no se cumplieron los supuestos. Entonces, ¿cuáles son esos supuestos que se tienen que cumplir? ¿Se considera algún efecto en el mercado del trabajo que hoy día ronda la informalidad entre el 27 y 28% por el alza de las cotizaciones? ¿Y cuál es ese efecto que se genera? O sea, que se considera. ¿Se tiene en cuenta en alguna parte esta reforma, porque todavía no termino de leerla completa, el alza de la edad de jubilación? Porque tal como estamos diciendo es un problema, y ahí también viene en alguna medida una de las razones por el cual la cotización, o sea, las pensiones de mujeres son más bajas. Se jubilan antes y tienen expectativas de vida mayores, entonces eso es insostenible para cualquier persona. Solo yo pido que nos concentremos en las preguntas respecto a lo que expuso, porque vienen otras cosas también después. Es que son de la parte metodológica, porque sí. Yo me puedo, o sea, perdón por el chilenismo, pero yo me puedo tragar todos los números que me dijeron o puedo preguntar por el detalle. Después, no sé si esto viene con algún tipo de inflación proyectada y los cálculos para traer la pensión desde el futuro, desde los 40 años acá, se hacen con alguna tasa de descuento. Y lo último, ¿qué tasas de envejecimiento se usan como supuestos de aquí al 2030 y al 2050? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera hacer algunas consultas quizás en una dirección distinta, pero primero, por su intermedio, presidente, señalar algunas cosas, ¿no? Como
Transantiago previsional, creo que es una aseveración que define el modelo de AFP, ¿no? Como un modelo que ha sido financiado principalmente por el Estado ante la insolvencia de un modelo privado para entregar pensiones decentes. Y me atrevería a decir que hoy día estamos atrapados en esa dinámica si consideramos que las AFP han pagado en todo este tiempo alrededor de 30.000 millones de dólares versus lo que han pagado, lo que ha pagado el Estado, que son 50.000, ¿no? O sea, el déficit existe en el sistema previsional y yo creo que si no lo corregimos, efectivamente va a pasar lo que usted dice, que es mantenernos en el Transantiago. Estamos tratando de hacer algo distinto, desde lo público. Yo, sobre la base de esa misma idea, y también sobre la base que han planteado algunos diputados de oposición, presidente, me parece interesante reflexionar sobre esta idea de incentivar a la formalidad, que es por cierto, es una tarea que no la resuelve una reforma de pensiones, y es un diagnóstico que viene hace unos 20 años, por lo menos 30 años, siendo parte del problema, y no lo hemos resuelto ni con reformas laborales. Pero enhorabuena, acá el diputado Salvador Urbán, por su intermedio presidente, dijo que estaba dispuesto a hacer reformas tributarias, reformas laborales, para alcanzar un horizonte de justicia social, y eso a mí me parece rescatable. Sin embargo, quiero plantearlo porque mucho de lo que yo he escuchado por parte de la oposición, me ha tocado debatir con el diputado Sauer Bama en algunos matinales o noticieros, y es que centremos la solidaridad en la PGU. Y yo creo que si hay algo que incentiva la informalidad es pensar que a través de impuestos generales vamos a desarrollar el mismo grado de beneficios que está proponiendo una reforma que efectivamente tiene un componente contributivo, colectivo, pero contributivo, como en todos los sistemas modernos de pensiones. Y yo creo que hay una aseveración que nadie acá puede contradecir, y es que el 95%, además, pero el 95% de los sistemas previsionales tienen en el centro una matriz contributiva de seguro social. O sea, es una aseveración que acá yo creo que nadie de los presentes puede contradecir. Es en Chile nomás donde creemos que vamos a superar el problema de las pensiones solo por la vía de los impuestos generales. Y ahí tenemos una contradicción con toda la experiencia comparada. Entonces, yo quisiera consultar cuál es el impacto que tiene en términos de, digamos, qué tipo de reforma tributaria habría que tener para poder alcanzar los beneficios que ofrece esta reforma. ¿Cuántos puntos más, ¿no?, de recaudación debiese tener el Estado para que pudiese tener, como algunos dicen, como solidaridad solo en base a PGU, que yo creo que tiene un efecto perverso por la vía de la cotización, pero además es insostenible para las arcas fiscales? Entonces, ¿cuánto le saldría al Estado financiar los beneficios que se acaban de exponer acá, que a mí me parecen, por lo menos, los más importantes que hemos visto en todas las propuestas de reforma previsional? Creo que es una cuestión relevante, porque el incentivo, es que hay una cuestión que es relevante. Yo lo vuelvo a decir, el seguro social, para recibirlo, conlleva contribuir en el seguro social, porque un trabajador, una trabajadora que cotiza en el seguro lo va a recibir. Cuando dicen lo van a pagar el resto de los trabajadores, no es efectivo, porque quien no cotice, quien no tenga, no pueda acceder a la formalidad laboral, no va a poder acceder a estos beneficios tampoco. Entonces ese es un problema que efectivamente tenemos que resolver, pero que no pasa por la reforma previsional. Lo segundo, y es un poco por algunos de los discursos que se escuchan también acá, la carta que mandó el gerente general de Cuprum, Martín Mujica, se lo aprovecho preguntar al superintendente Macianos, porque es algo para lo que oficiamos, pero creo que es parte de este debate, ¿no? Aseguran que la mayoría de los cotizantes recibirían una pensión más baja que si esa cotización adicional se destinara a su cuenta individual. Y a mí me parece interesante, porque acá el Ejecutivo nos ha dicho lo contrario, ¿no?, que efectivamente la mayoría de los cotizantes recibiría una pensión mucho más alta a través del Seguro Social que si esto fuera a la cuenta individual. Y creo que sería interesante explicar eso en términos quizás de cifras. Y lo último, también ha habido mucho debate en torno a cuánto de Seguro Social tenemos, si es el 6, si es 5 y 1, si es 4 y 2, si es 3 y 3. Yo quisiera preguntar, y si no existe, si es que se pudiera realizar quizás para una segunda sesión, ¿qué ocurriría con un modelo donde el Seguro Social y la capitalización individual estuviesen equiparados en términos de porcentaje? Por ejemplo, estamos hablando del 16.5% en total de lo contributivo. ¿Qué pasaría si tuviéramos 8.25 capitalización individual? De la mano de eso le aliviamos el bolsillo a los chilenos y chilenas, porque cotizarían en vez de un 10,5, un 8.25, tendrían más liquidez mes a mes.
y cuál sería el impacto en términos numéricos respecto de lo que acabamos de ver en torno a la mejoría de las pensiones, teniendo un 8.25 en ese seguro social. Yo creo que eso también nos ayuda a desmitificar varios debates que se están dando acá medio artificiosamente desde algún punto de vista más ideológico y centrarnos en cuál es el modelo que nos ofrece la mejor pensión para los jubilados y jubiladas hoy y en el futuro, ¿no? Y si eso es posible, me encantaría, por su intermedio, presidente, que el Ejecutivo lo pudiese exhibir en algún momento, en alguna presentación, porque creo que falta robustecer el debate desde esa perspectiva. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Tiene la palabra entonces el señor ministro de Hacienda. Son varias preguntas. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Primero, ¿cómo se explica conceptualmente el efecto de la reorganización industrial? La pregunta que hizo usted. El efecto de la reorganización industrial lo podemos considerar en tres, por lo menos en tres niveles. Uno es la rentabilidad de la inversión de los fondos de pensiones. Hoy en día, los fondos de pensiones, con el esquema multifondo, con las diversas opciones que existen para moverse dentro del esquema de multifondo entre AFP, y a lo cual si le agregamos más encima el tema del retiro de fondos de pensiones, el efecto que eso tiene sobre los fondos de pensiones, sobre la rentabilidad, es que obliga a mantener una mayor proporción de liquidez dentro de los fondos. Y mayor liquidez va asociado a menor rentabilidad. ¿Ya? Hay cosas que son más coyunturales, ¿cierto?, como el caso del retiro de los fondos, pero cosas que son más permanentes, más estructurales, como es el esquema de multifondos. Más aún, al ser el esquema de multifondo un esquema de decisión del afiliado, con la excepción de los últimos años de su vida laboral, lo que ocurre es que las carteras de los fondos de pensiones tienen que estructurarse con activos cuya maduración no necesariamente está alineada con la expectativa o lo que queda de la vida laboral del trabajador. Entonces eso nuevamente obliga a tener inversiones en fondos que son más líquidos, no solamente para tener liquidez, sino que tener fondos en bonos, en fin, otro tipo de activos que son más fáciles de liquidar, porque el sistema obliga a estar recomponiendo permanentemente las carteras de los fondos. En esta reforma, como se explicó en la reunión anterior, que lo explicó la ministra muy claramente, en primer lugar, se reemplaza el esquema de multifondos por estos fondos generacionales. Entonces, acá ya no es decisión del trabajador a qué multifondo se va, menos aún estarse cambiando cada mes de multifondo, como ha ocurrido en diversos pasajes de los últimos años. Sino que va a un fondo que comparte en términos de política de inversión con toda su generación. Eso significa que si es un trabajador al cual le quedan 30 años para jubilar, entonces podrá invertir una mayor proporción de sus fondos en activos que maduran en 30 años o en algo que se aproxima a los 30 años. Y eso naturalmente, por la relación entre rentabilidad y riesgo, ¿cierto?, le va a dar una mayor rentabilidad futura. Y como además no va a haber esta frecuencia de cambios entre los fondos de pensiones y ojalá tampoco retiros de fondos, entonces vamos a requerir menos fondos líquidos en general. ¿Ya? Entonces todo eso hace aumentar la rentabilidad de los fondos. Lo segundo es el esquema de comisiones. En el esquema de comisiones que está propuesto es un sistema de comisiones que se calculan sobre el saldo del fondo de pensiones, en lugar de calcularse como proporción de la remuneración, que es la situación actual. Eso genera un alineamiento de incentivos entre el administrador o el inversor público o privado y el propio afiliado, porque si los fondos pierden plata, también va a perder plata el propio administrador. Eso no ocurre hoy día, ¿cierto?, porque la AFP tiene asegurado su ingreso como porcentaje de las remuneraciones. No varía según la rentabilidad de los fondos. Tercero,
está el tema de la incorporación o la cotización sobre la base de la remuneración, la cotización durante los periodos que se está cobrando el seguro de desempleo. Y a eso le podemos agregar otras. Tenemos el tema de la separación de la industria, que reduce en general los costos del sistema y permite, ¿cierto?, que los inversores aprovechen las economías de escala. Entonces, todos esos factores hacen que la rentabilidad, sobre todo la rentabilidad vista desde la perspectiva del afiliado, sea mayor. Eso es lo que lo explica conceptualmente. El supuesto de crecimiento de los salarios, que me corrigió el subsecretario, es de 1% real por año. En cuanto al punto de corte, a partir del cual el aporte a la cuenta personal pasa a ser mayor pasa a ser menor al 6%, es de un poco más de 1.100.000 pesos de renta mensual. En términos de porcentaje de los afiliados, los que están por debajo de esa cifra es alrededor de un 70% de los afiliados. Luego, sobre los incentivos a cotizar versus la informalidad. En general, los incentivos a cotizar tienen que ver, digamos, si lo miramos solo como incentivo, tienen que ver con hasta qué punto el trabajador ve la vinculación entre lo que cotiza y la pensión que va, lo que cotiza y la pensión que va a obtener al momento de jubilarse. El peor esquema que puede existir para eso es el esquema con el que se creó el sistema de capitalización individual, que tenía una garantía estatal, pero una garantía que se gatillaba solo si se juntaban 20 años de cotizaciones. Entonces lo que eso generaba era que en el entorno de los 20 años había un lapso grande en el cual al trabajador no le convenía cotizar nada. Luego pasamos, ¿cierto?, al pilar solidario. El pilar solidario, ¿cierto?, tenía una pensión básica solidaria para las personas que nunca habían cotizado y el aporte previsional solidario para los que se determinaba en función de la pensión autofinanciada. Ese aporte previsional solidario tenía una pendiente, donde mientras mayor fuera la pensión autofinanciada, menor era el aporte del aporte previsional solidario. Era equivalente a que las cotizaciones tuvieran una especie de impuesto del orden del 30%. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no había, ¿cierto?, no se podía contar con recursos fiscales suficientes para tener el equivalente a una PGU. Al pasar ahora a la PGU, es cierto, ya el cotizar más y acumular una mayor pensión autofinanciada ya no tiene un costo, no tiene una penalización en términos de la PGU. Por lo tanto, ese desde ya es un incentivo a cotizar más. Pero además, en este caso, el beneficio del seguro social es proporcionalmente mayor para los trabajadores de menores ingresos. Y los trabajadores de menores ingresos son los que tienen el mayor riesgo de ser informales. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que está ofreciendo este sistema a través del seguro social es un beneficio mayor para los trabajadores de menores ingresos en la medida que coticen, porque siempre se calcula sobre la base de los años cotizados. Entonces, y la garantía mínima. Entonces acá es importante que retengamos estos dos datos porque nos van a servir después para ver las proyecciones, para ver las conclusiones del informe de productividad, pero en el fondo es el hecho de que de que las cotizaciones todas generen una mejora de pensión futura, que ese beneficio sea proporcionalmente mayor para los trabajadores de menores ingresos y que en el seguro social los beneficios sean proporcionales al tiempo de cotización. Todas esas cosas combinadas hacen que este sea un sistema que tenga mayores incentivos a la formalidad que lo que han tenido sus precedentes, sea el sistema actual o el que había antes de la reforma del 2008. ¿Cuánto es la población informal? Los trabajadores por cuenta propia en Chile son del orden del 30% de los trabajadores ocupados.
pero no todos los trabajadores por cuenta propia son informales, porque hay muchos trabajadores, ¿cierto?, que son profesionales independientes, trabajadores que boletean, ¿eh? Pero, digamos, una cifra, digamos, conservadora para la informalidad es del orden del 25% de la fuerza de trabajo. Ahora, ese 25% es una foto en cada momento del tiempo, pero en esa foto no van a salir siempre las mismas personas, porque en el mercado del trabajo hay mucha rotación. Entonces, hay personas que en un momento pueden ser trabajadores formales, después ser informales, después estar desempleados o salirse de la fuerza de trabajo. En el caso de Chile, todos los datos que hay con matrices, lo que se llama matrices de transición, es decir, de qué situación a qué situación se van cambiando los trabajadores, muestran que en el fondo la gran mayoría de los trabajadores pasan en algún momento por una situación de informalidad, ¿ah? Así como todos los trabajadores pasan en algún momento por una situación de formalidad. Después, la tasa de reemplazo de largo plazo para un promedio, una mediana, lo podemos traer en la próxima reunión. Siempre recordando, eso sirve para comparar con los otros países, como sugería el diputado Sauerbaum, pero siempre va a ser importante la distribución en torno a ese promedio o esa mediana. En cuanto a los cambios demográficos y los beneficios futuros, y que lleva a la pregunta de al final quién paga la reforma, que era, ¿cierto?, la pregunta que se hacía. Acá es cierto lo que está contemplado respecto del seguro social, porque esto es relevante básicamente para el seguro social. Lo que está contemplado es que, o sea, el sistema está calibrado para sostenerse en el tiempo, pero está contemplado que cada 2 años, si mal no recuerdo, se haga, cada 3 años, perdón, gracias, me están soplando allá, cada 3 años se haga un estudio actuarial. Y en función de ese estudio actuarial se vayan modificando los parámetros del sistema si es que es necesario. ¿Cómo se van a modificar los parámetros del sistema? El administrador público, el inversor público autónomo, hace el estudio actuarial, le informa al gobierno si es que de ese estudio actuarial aparece un desequilibrio financiero, y el gobierno tiene un plazo para proponer al Congreso una reforma de una modificación de alguno de los parámetros del sistema. Si al cabo de un tiempo prudente, que creo que son 6 meses, me parece, ustedes me soplan de nuevo, 4 meses. Si al cabo de esos 4 meses no se ha modificado alguno de los parámetros del sistema, entonces el propio administrador puede modificar los beneficios. Por lo tanto, existe siempre una alternativa por defecto en caso de que el gobierno o el Parlamento no actúen oportunamente para equilibrar el sistema. Ahora, eso no necesariamente cancela la pregunta de quién paga la reforma, si es la generación actual o es la generación futura. Entonces, lo que uno puede decir respecto de esto es que tenemos un componente, el componente nuevo que hay dentro del sistema, que es el seguro social, es el que financia una parte importante del sistema, es decir, la cotización de los empleadores, la cotización de 6% de parte de los empleadores. Por supuesto, surgirá la discusión de si al final la incidencia de ese 6% recae en el empleador o recae en el trabajador, lo vamos a ver después en el informe de productividad, pero por supuesto ese es un componente importante de la reforma, además de lo que aporta el Estado para financiar el aumento de la PGU. ¿Cómo podría financiar el Estado o el Estado reemplazar el aporte de los empleadores? Lo podría reemplazar, ¿cierto?, con impuestos generales. Ahora, impuestos generales me parece que creo que fue el diputado Giordano que lo preguntó. Bueno, los impuestos generales no son una fórmula mágica que haga caer manada del cielo, tiene que pagarlos alguien. Entonces, ¿cuál es la propuesta más común que uno escucha respecto del fortalecimiento o del aumento de la recaudación de impuestos?
lo que hemos escuchado de manera más generalizada es aumentar la base del impuesto a la renta, el impuesto a los ingresos personales. ¿Cuánto tendría que recaudarse por esa vía? Bueno, si estamos hablando de una cotización del 6% de las remuneraciones, eso equivale más o menos a un 1,8-2% del producto. Dado que estamos discutiendo actualmente una reforma tributaria que recauda 4% del producto, entonces, o que pretende recaudar 4% del producto, entonces tendríamos que tener una reforma tributaria que en lugar de recaudar 4 tuviera que recaudar 6. Y recaudarlos de aumentar la base del impuesto a la renta, es decir, con mayor pago de impuestos de trabajadores, de contribuyentes de ingresos medios. Ahora en Chile los contribuyentes de ingresos medios tienen solo ingresos del trabajo para todos los efectos prácticos, no tienen ingresos del capital. Y por lo tanto se parece bastante a la situación en la cual la cotización del 6%, si al final la terminan absorbiendo los trabajadores, son trabajadores de ingresos medios que pagan esa cotización previsional. Entonces, en términos de quién hace el esfuerzo, ¿cierto?, es más o menos similar. La pregunta que uno podría hacerse entonces es, bueno, en ese caso, ¿qué es lo que genera mayor legitimidad, mayores incentivos a cotizar o a pagar impuestos? Y creo que podríamos convenir que en la medida de que en el caso del sistema de pensiones es más evidente el vínculo entre esas cotizaciones y las pensiones futuras, es el que tiene mayores incentivos a cotizar, vis a vis cumplir con el pago de impuestos. Entonces al final nos dimos una vuelta completa, pero terminamos, ¿cierto?, en una situación en la cual la verdad es que no hay diferencias tan grandes entre una cosa y la otra, pero donde pareciera, uno podría concluir que los incentivos a cumplir con el pago de impuestos o las cotizaciones es mayor en el caso de las cotizaciones porque están ligadas a un beneficio de una pensión. Para eso es importante algo que está en este sistema, que es que acá en el componente de seguridad social todos aportan y todos también obtienen beneficios. O sea, esto no es un sistema redistributivo puro en el que hay unos que aportan y no tienen ningún beneficio y otros que tienen beneficio y no aportan nada. En este caso todos aportan y todos tienen beneficios, solo que las proporciones son distintas. Sobre la distribución de la densidad o los supuestos de densidad de cotizaciones, lo que se hace en estas simulaciones es usar los datos efectivos de densidad de cotizaciones. Eso significa que tienen menor densidad de cotizaciones las mujeres en términos del tiempo, del momento en el tiempo, hay menos densidad de cotizaciones durante los primeros años de trabajo, de vida laboral, y por eso tienen un costo además mayor. Si se consideró un aumento de la edad de jubilación, no se considera aquí un aumento de la edad de jubilación. Lo que sí ocurre es que se mantiene lo que ya se introdujo con la reforma del 2008, que es que los beneficios, en el caso de las mujeres, todos parten desde los 65 años, aun cuando la edad legal de jubilación sea de 60. Salvo la compensación por tabla, que es proporcional. Salvo la compensación por la tabla de mortalidad. Ahora, en la práctica hay que estar consciente de que en Chile la edad legal de jubilación no es una edad en la cual uno esté obligado a jubilarse. ¿Cierto? La edad legal de jubilación simplemente sirve para calcular ciertos beneficios, para calcular cómo se calculan las pensiones, etcétera. Y la edad promedio a la cual actualmente se jubilan las mujeres no es de 60 años, es de 63 años. Y la edad promedio de jubilación de los hombres no es 65, es un poco menos de 65. Entonces, en la práctica hoy día la diferencia de edad de jubilación entre hombres y mujeres es mucho menor que la diferencia de edad que la edad legal de jubilación. Luego, inflación, acá no tiene mayor relevancia la inflación para efectos de estos cálculos, están todos hechos con cifras reales, porque, ¿cierto?, se supone que las remuneraciones se mueven, ¿cierto?, en términos nominales, se mueven igual que todos los otros parámetros nominales. Lo importante son las variaciones reales. Y sobre la tasa de descuento, acá no se necesita tasa de descuento, porque lo que uno hace es proyectar
los ingresos y proyectar las remuneraciones. Entonces va a calcular, ¿cierto?, en el año 2040 o 2045 va a haber proyectado la pensión, va a haber proyectado la remuneración y va a calcular la relación entre las dos cosas. Si uno le aplicara la misma tasa de descuento a las dos cosas, le va a dar lo mismo si hace un cálculo actualizado. Ya hablé del incentivo de la formalidad, qué tipo de reforma tributaria se necesitaría para reemplazar la cotización de los trabajadores y qué pasaría si la cotización total se distribuyera 50-50, o sea, tomando 16%, entiendo que era la propuesta, el planteamiento que hacía el diputado Giordano. Por su intermedio, presidente, nosotros podemos traer un cálculo de ese tipo para analizarlo acá en la comisión. ¿No? Ah, y los colores. No, yo le pediría que si nos puede hacer una cartilla de eso, cómo se calcula cada uno, qué significa conceptualmente y cómo se calcula cada uno, porque esto hay que explicárselo fue a las distintas personas en cada uno de los distritos. ¿De acuerdo? Sí. O sea, lo interesante con el tema de los colores es que los agrupamos por pilar. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que cuando compara el caso de trabajadores de rentas bajas, el pilar, el componente de seguridad social, es tan importante o más que la pensión autofinanciada. Cuando se va a rentas más altas, la pensión autofinanciada pasa a ser más importante. Sí, es importante para ver cómo se calcula, porque los ejemplos, ustedes nos dicen solo el número, ¿no? Pero va a variar dependiendo de cada una de las personas, entonces sí tenemos esos criterios. Tiene la palabra la diputado Sandón. Hay una pregunta que le hicieron al superintendente también. A ver si, superintendente, si puede sentarse por aquí en alguno de los... Venga para acá mientras hace la pregunta a la diputada Sandón. Gracias, presidente. No sea algo corto, dado también la hora que estamos. Ministro, ¿se hace cargo este proyecto del tema de las subcotizaciones? O sea, ¿se considera, porque hay rubros que se da mucho el tema que se cotiza menos de lo que las personas en general reciben como salario? Sobre todo en ciertos rubros, normalmente el campo, cosas así se da. ¿Esto está considerado y si hay algún incentivo o alguna forma para que esto se vaya solucionando, para que realmente se cotice por los salarios totales? Y usted habla ahora sobre quién paga la reforma. Esa fue la pregunta. Esa fue un poco la pregunta que se le hizo hace un ratito. Ay, que la Maite se paró. No, y la segunda pregunta, después de la subcotización, es sobre quién, cuando parte esta reforma, hay un préstamo importante al Tesoro Público. Y en los primeros cuadros son como los primeros beneficios que se recibe. ¿Cuándo, quién paga eso? ¿En cuánto tiempo? Y en el fondo, ¿quién paga eso? ¿Y en cuánto tiempo? Porque claramente al principio eso es un poco grito y plata, van a estar la gente muy contenta y me parece muy bien, pero es una tremenda deuda que se va a tener que pagar. ¿Cómo se va pagando en el tiempo? ¿Quién la va pagando? Eso me gustaría saber. Gracias. Damos la palabra al superintendente antes, respecto a la pregunta que hizo el diputado Giordano. Falta experiencia. Gracias. Bueno, mi disculpa a la diputada Orsini. Bueno, efectivamente la administradora de fondos de pensiones Cúpula le emitió una carta a sus afiliados con fecha 3 de noviembre. Nótese que el proyecto de cambio legal entró el 7 de noviembre, o sea, lo envió incluso antes de que el proyecto de ley se conozca, lo cual es muy evidentemente apresurado por parte de la administradora. La principal aseveración que hace la administradora es que los cotizantes, si el 6% ingresara a su cuenta individual, le iría mejor que si el 6% ingresa al fondo colectivo. Eso no es verdad, por la forma en que está construido el 6%. El Seguro Social tiene incrementos inmediatos de pensión para las personas, puesto que dispone de una garantía global. La garantía global se denomina a las 0,1 unidades de fomento que se le otorga a cada persona por cada año cotizado y además tiene una garantía para compensar las diferencias de tabla de mortalidad. Como las mujeres viven más que los hombres, su expectativa de vida lo hace tener menores pensiones a un mismo saldo. El 6% también está construido de tal manera de compensar esa diferencia. Entonces, por ejemplo, el caso más simple es el siguiente. Si las plata fueran completamente a la cuenta individual, de inmediato quedarían
1.400.000 personas sin aumento de pensión. Ese 1.400.000 personas son jubilados actuales que tienen pensiones bajas y que, como está constituido el Seguro Social, le permitiría un aumento de inmediato al sexto mes de aprobar el proyecto de ley, que es un beneficio muy importante para ellos. De no ser así, nunca van a haber ningún aumento de pensión. Las mujeres, además de eso, que son 800.000 mujeres, que se pensionaron, están pensionadas hoy día y su expectativa de vida está calculada con las tablas de mujeres, tendrán también una compensación inmediata. Si no, si va toda la cuenta individual, no les toca nada a esas 800.000 mujeres. Y si solo hecho muestra que no es verdad lo que está diciendo la administradora Cubrum. Pero no solo es eso, cada año se pensionan 200.000 personas más o menos. Esas 200.000 personas también van a ver en forma inmediata un aumento de sus pensiones por esta 0,1 UF por año cotizado, y las mujeres van a compensar su diferencia expectativa de vida. Entonces cada año 200.000 personas van a haber aumentado sus pensiones de forma importante para ellos, y con el 6% no se consigue lamentablemente, porque los efectos del 6% son a ver muy largo plazo. O sea, para que alguien vea el 6% reflejado en su cuenta tiene que pasar 45 años. 45 años porque el proyecto tiene una gradualidad de 6 años y va, además, una persona que recién entra al sistema y va a recibir esa plata, lo va a ver en 45 años más completo. Entonces el efecto de la capitalización en este caso es muy lento, muy lento. Por eso la ventaja de un seguro social que inmediatamente sube pensiones a los jubilados actuales y a las camadas futuras de personas que se van pensionando, también les va subiendo pensiones. Si lo viéramos después en un estado estacionario, que lo va a mostrar probablemente nuestro subsecretario, nuestra ministra o ministro la próxima semana o las próximas sesiones, vamos a ver que igual en esos casos las personas que ganan con un seguro social como el que estamos diseñando son fundamentalmente mujeres y personas de ingresos medios y bajos. Entonces, más o menos por ahí va la distribución. Se van a poder demostrar después con más números, pero esa sería en general nuestra respuesta. Ya fue representado Cuprum por el error que cometió y una carta que le señala eso, ¿no? Eso es lo que le podría decir por ahora. Muy bien, muchas gracias, superintendente. Tiene la palabra el señor ministro. Sí, presidente, para responder a las preguntas de la diputada Sandón. Primero, respecto de la subdeclaración de rentas, que en el fondo es la situación que ella menciona, acá nosotros no estamos haciendo ningún supuesto al respecto. Lo que sí podemos decir es que al existir una proporcionalidad entre o una adicionalidad de la mayor cotización en comparación a la situación actual, habría algo menos de incentivo a la subcotización, pero no lo va a eliminar como fenómeno. Probablemente para eso se requieren otras cosas, se requiere más fiscalización, en fin, hay otras medidas que se pueden articular, pero al menos al haber una mayor relación entre lo que se cotiza y lo que se obtiene como pensión, entonces los incentivos serían algo menores a subcotizar. Lo otro que ocurre, ¿cierto?, es que está aumentando el límite de renta imponible, pero eso es un tema distinto, pero también va a ayudar a aumentar la acumulación de fondos en el sistema. Respecto al tema del préstamo fiscal, lo vamos a explicar más en detalle al explicar el informe financiero, pero en este punto baste decir que se ha generado toda una serie de comentarios respecto de esto, suponiendo que ese préstamo fiscal es de enormes magnitudes. En realidad este préstamo fiscal se necesita muy al comienzo del sistema, cuando todavía ¿cierto? No ha empezado a aportarse el 6% o empieza a aportarse gradualmente. Pero ya con la gradualidad que está aquí propuesta, ya al segundo año las cotizaciones serían suficientes para financiar los beneficios y ya no requerirían de mayor aporte fiscal. Por eso el aporte fiscal o el préstamo fiscal es solamente de $600 millones. Y eso es porque, ¿cierto?, las cotizaciones de los empleadores van a ir subiendo gradualmente y de hecho durante un periodo largo, lo vamos a ver después en otras gráficas, durante un periodo largo se van a estar acumulando reservas. Y las reservas de este sistema, los activos de este sistema,
van a llegar a ubicarse en el orden del 30% del producto. Entonces, en esas circunstancias, por supuesto, solamente es necesario este préstamo fiscal en un comienzo, en el primer año y medio, y de ahí en adelante ya el sistema le corresponde devolver ese préstamo en un plazo de 20 años. Muy bien, yo creo que estamos terminando. Le vamos a dar la palabra a la ministra. Desde ya vamos a tener una tercera sesión. Habíamos pronosticado 2 la vez anterior, van a ser 3 con el Ejecutivo, y en la próxima semana vamos a tener la tercera para el cierre y para definir el cronograma completo, ¿no? Por su intermedio. Así que, señora ministra, adelante. Ya, brevemente, presidente, porque entiendo que estamos en tiempo. Por su intermedio indicar entonces que efectivamente nos faltan algunos elementos para exponer, que vamos a hacerlo en la próxima sesión que ustedes dispongan, agradecer el espacio y señalar que como Ejecutivo esperamos que en la medida que se vaya exponiendo se vaya dando también claridad para muchas de las dudas que no solo le asistan a los parlamentarios, también legítimamente a muchas personas, incluidos los centros de estudio, incluso la Asociación de FP, que estoy viendo que acaba de publicar en Twitter hace 35 minutos, dudas bastante que espero que se hayan podido abordar. Por ejemplo, solicita que se entreguen los supuestos, los cálculos, los datos actuariales, las tasas de interés, las tablas de expectativa de vida, la rentabilidad, el inicio de la edad de cotización, el sueldo inicial y el crecimiento real. Así que sin duda me parece que hay mucho interés por este debate, incluso de los incumbentes directamente beneficiados del sistema que hemos tenido durante estos 40 años, y esperamos que en las exposiciones que podamos hacer puedan también compartirse varias de las dudas, despejarse varias de las dudas que hay, porque de todas formas, y a pesar de nuestras diferencias políticas, tengo claridad de que todos los ciudadanos, más allá de la industria, están pendientes de lo que podamos resolver, y creo que es el espíritu que nos mueve a todos quienes estamos en esta mesa. Gracias, presidente. Muchas gracias a la ministra. La verdad que le agradecemos. Estamos a la hora. Está con la hora cumplida, estamos con la hora cumplida. La verdad que le agradecemos a la ministra, al ministro su presencia, al subsecretario, también al subsecretario del Trabajo y al señor superintendente. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.